Le voy a invitar a que busque la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, vamos a leer los versículos 18 y 19. Hebreos 13, versículos 18 y 19. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. El Señor bendiga esta lectura. Le voy a invitar a que, así como está, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor por el consejo de su palabra. Padre celestial, Señor, tu palabra es fiel, es verdadera, tu palabra es vida para nosotros, Señor. En tu palabra tú te has revelado y en este momento nos estamos congregando para poder escuchar tu voz, Padre celestial. No permitas, Señor, que mi torpeza, ni que mi pecado, Señor, ni el pecado de mis hermanos entorpezca el consejo de tu palabra, sino pone en nosotros claridad para poder ver, Señor, con cuán ternura, amor y también firmeza tú nos hablas, Señor, con tu palabra para poder ponerla por obra. Danos gracias, Señor, dame gracia para poder hacerme entender, para poder explicar lo que tú y a mí me has compartido, y así también a mis hermanos pueda ser de bendición, Señor, esta palabra y este consejo. Ruego, Dios mío, en esta hora, rogamos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu espíritu en nuestros corazones, y lo hacemos todo por Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Las despedidas, mis hermanos, nunca son cosas fáciles, y mucho menos lo son cuando ha habido algún conflicto, cuando ha habido alguna dificultad, una pelea. No es fácil despedirse de una persona. Y algo así es lo que está enfrentando el autor en estos versículos finales en los que nos acercamos a la carta de Hebreos, porque él está haciendo esta despedida, está dando estos consejos finales, está dando estas obligaciones y deberes cristianos, pero sin embargo en los capítulos anteriores ha tenido que decir cosas muy duras a su audiencia. Vemos, por ejemplo, algo en el capítulo 5 de esta misma carta, en el verso 11, cuando les dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les dice también en el capítulo 10: ¿y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, y se refiere a ellos, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces el autor, junto con estas y otras expresiones y amonestaciones, ha sido duro también en su carta en esta defensa de la verdad. Porque tenemos que recordar que el autor aquí, lo que se ha manifestado y lo que hemos visto a lo largo de estos 13 capítulos, es que él tiene un corazón pastoral y que él ama a la congregación a la que él está escribiendo. Él desea el crecimiento de la congregación, él desea que sus ojos sean abiertos ante la verdad, que dejen las tradiciones que ya los están atando más que liberando, y que vengan a Cristo, que es el cumplimiento de todo lo que Dios dijo. Entonces ha tenido que ser duro. Y se ve parte también en su expresión en lo que él dice en el capítulo anterior, en el 12, cuando él dice que la disciplina es para los hijos y que el amor también se manifiesta a través de la disciplina. Entonces él ha sido duro con su expresión, y llegamos a estas partes finales teniendo este contexto donde el autor se está despidiendo, pero entendiendo que puede haber cierta aspereza entre los lectores y quien escribe la carta. Hay ciertos detalles de estos versículos, mis hermanos, que son específicos y que no tenemos mayor información, y que los voy a dar a conocer ahora porque no los voy a abordar más adelante, porque todos los comentaristas coinciden en que sería simplemente entrar en especulaciones hablar de estas cosas. Por ejemplo, él dice: orad por nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? No sabemos quiénes son.
Sí sabemos y detalles que se intuyen es que la audiencia conocía a quienes el autor se refería. Nosotros no conocemos al autor, la audiencia sí. La audiencia original me refiero. También, mis hermanos, no sabemos cuál era la situación del autor, porque él dice, y más os ruego que lo hagáis para que yo sea restituido más pronto. Entonces, estaba preso, estaba lejos, estaba imposibilitado de llegar. No sabemos más allá la condición, pero se presume que él tiene libertad para moverse, porque en el verso 23, él dice que si llega Timoteo, él va a ir pronto a verlos. Entonces él como que dispone de cierta movilidad, de cierta libertad para moverse, pero no sabemos por qué él pide su restitución. Y también, mis hermanos, que puede ser que se refieran nosotros y el autor de la carta a un grupo de misioneros que iba por iglesia, tal como iba el apóstol Pablo, por iglesias, plantando iglesias por todas partes. Puede que él también haya estado lejos por este motivo y que por eso le falta llegar. Pero como le digo, son cosas que caen en el ámbito de la especulación, que no conocemos con certeza, y si al Espíritu Santo no le pareció dejarlo por escrito cuál era la situación, a nosotros tampoco nos conviene ir más allá. ¿Qué pasa, mis hermanos? Entendiendo esto, entendiendo este contexto de la carta, de todo lo duro que el autor ha sido, la posición de los que reciben, de los que leen la carta, puede ya caer en dos ámbitos. O estaban de acuerdo con el autor y con lo que él decía, o estaban en contra con sus enseñanzas y se aferraban al judaísmo. Entonces, hay algo hermoso detrás de esta petición de oración del autor, que es a donde vamos a entrar, donde él les dice, orad por nosotros. Orad. Y fíjese que tiene que ver, siento yo, con el versículo anterior, con el 17, si lo podemos mostrar, porque él dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes... No había compuesto el cronómetro, desde ahora parte la predicación, tiempo anterior no vale, fue introducción. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Inmediatamente después dice, orad por nosotros. Se fija que les presenta la responsabilidad de obedecer a los pastores, e inmediatamente él dice, pero oren también por nosotros. Oren. Entonces, cuando el autor hace esta petición, nos da a conocer primero el corazón un poco del mismo y de lo que él cree. Primero, mis hermanos, el autor cree plenamente en el poder de la oración. Y esto es maravilloso ver cómo el autor ha escrito uno de los tratados más maravillosos en lo que tiene que ver con los pactos del antiguo pacto, el nuevo, con la interpretación de Cristo a la luz del Antiguo Testamento y de las leyes, cómo él entiende cómo esto funciona, cómo él entiende cómo todo es figura de las cosas celestiales, cómo Dios es soberano sobre todo, y sin embargo este vasto conocimiento que él tiene no lo aleja de Dios, no reduce su cercanía con él, no hace que él piense, así que mis hermanos, puesto que Dios tiene el control de todo, no tiene sentido orar. No, sino que por el contrario, él se acerca y dice, oren por nosotros. Ver cómo está todo bajo el control de Dios no es un motivo de desánimo, sino por el contrario, de esperanza. Dios está al control y él desea que clamemos a él. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 33, en los versículos del 6 al 9, vemos cómo el autor del Salmo manifiesta la soberanía de Dios y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y termina el Salmo diciendo en el versículo 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él, por tanto en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. La soberanía de Dios, el ver cómo Dios es omnipotente sobre toda la creación y cómo nosotros somos tan impotentes,
es un aliciente para poder confiar aún más en Él. Es un factor que nos lleva a confiar aún más en Él. Y aún más, mis hermanos, en este contexto pastoral donde estamos hablando del cuidado de la iglesia, aún más es Dios quien la cuida. Dios quien la cuida. No somos nosotros quienes defendemos como tal la iglesia, porque si fuese por nosotros la iglesia ya habría desaparecido hace mucho tiempo, sino que es Dios quien la ha resguardado a lo largo de toda la historia. ¿Cree usted que es coincidencia, por ejemplo, que en el siglo XVI, XVII tantos reformadores en diferentes partes del mundo se levantaran al mismo tiempo? En Alemania, en Francia, en Suiza, hasta en España, reformadores que defendieron la verdad. El Señor es quien guarda su iglesia. Y lo dice Pablo también, haciendo referencia a Cristo, porque Cristo dijo cuando lo hizo a Pedro, en esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando está hablando a los maridos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es Cristo quien está resguardando su iglesia. Es Dios mismo quien protege esta institución. ¿Recuerda usted las palabras de los que estaban persiguiendo a los apóstoles y cómo se levanta Gamaliel y dice: hermanos, miren, si esto es un movimiento de hombres, se va a disolver solo? Se levantó uno, dice, hace tiempo, juntó como 400 personas, pero murió y todos se dispersaron. Dice: pero si esto es de Dios, tengamos cuidado, dice. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. Porque la iglesia es una institución celestial. Entonces el autor, entendiendo esto, cuando el autor tiene esta preocupación, este conocimiento de lo que es la iglesia, él la encomienda al Señor, dice: oren por nosotros, que estamos por delante de este cuidado. Oren por nosotros. ¿Y por qué, mis hermanos, él apela a esta oración? ¿Por qué el autor cree en la oración? Porque la oración es un medio por el cual Dios ha determinado que cosas sucedan. Dios, mis hermanos, en su soberanía no solamente ha establecido y determinado lo que va a suceder, sino que Él también determina cómo ha de suceder. Por ejemplo, si Dios determina o establece que alguien de una enfermedad se va a sanar, Dios también establece el medio. Puede ser a través de un milagro, como también puede ser a través de una intervención médica, como también puede ser finalmente con la muerte que el Señor traiga sanidad. Pero Dios ha establecido tanto lo que va a suceder y cómo tiene que suceder. Y Dios, mis hermanos, si hay algo que Él ha establecido, un medio por el cual las cosas sucedan, es por la oración. Es por la oración. Y esto es uno de los misterios más enriquecedores que hay acerca de esto, porque en sí la oración como tal es un misterio. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo lo que sucede, lo que va a suceder. Nada se escapa de su poder. Conoce nuestros pensamientos, hasta lo profundo de nuestro corazón. Aquello que nadie más de nosotros conoce. Aquello que aún ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos de repente. Y aún así, Él nos manda a orar, a clamar a Él, a ir a Él. Dios quiere que clamemos a Él, mis hermanos. Él conoce todas las cosas, pero Él desea que clamemos a Él. Y el autor en esta dirección, Él dice: oren por nosotros. Oren por nosotros quienes estamos por delante de esta iglesia. Además, mis hermanos, otra cosa que refleja esta petición del autor es que Él no cree en su propia competencia. Él no cree que Él sea suficiente, Él no se cree capaz, sino que Él tiene toda esta intención y confía en que sea conducido de esta manera. Pero sin embargo, Él ora para que el Señor sea siempre quien guíe sus pasos. ¿Se fija lo que Él dice? Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Confiamos en que tenemos buena conciencia. Deseamos conducirnos bien en todo. Y me hace eco las palabras del apóstol Pablo, cuando él le escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 4, él dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes
por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay un alcance, a eso no se refiere que no hay que leer la Biblia, solamente lo digo. Hay que leerla, hay que escudriñar, hay que estudiar. Eso es otro contexto, pero que no es para abordarlo ahora. Pero se fija cómo dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros. Nuestra competencia proviene del Señor. Y también en esta misma carta, en el capítulo 1, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Esto es lo que quiere decir el autor de los Hebreos. Dice, miren, todas estas verdades que pueden ser ásperas, que pueden ser difíciles para aquellos que vienen de este contexto judío, de los sacrificios, de los rituales, es la verdad de Dios. Y mi conciencia, dice el autor, confío en que tengo buena conciencia de que todo esto es verdad del Señor, de que todo esto es la realidad. Pero aún así, Él clama y dice, bueno, oren a Dios, porque Él es el que está al cuidado de la iglesia. Y si lo que estoy diciendo y si estoy errado, Dios es poderoso para restituir, para restablecer. Recuerde que la intención del autor no es simplemente el imponerse, sino es que la verdad de Dios sea predicada, es que la verdad de Dios sea alcanzada. Entonces también hay un cierto sentir del autor al ver este rechazo, al ver esta aspereza que hay al recibir esta verdad, que me recuerda también un poco lo que le pasó a Samuel, el profeta Samuel. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios gobernaba a su pueblo y Dios lo juzgaba a través de jueces y profetas antes de que hubiesen reyes, el último profeta fue Samuel. Y Samuel aconteció que llegó un tiempo que naturalmente él envejeció y que sus hijos lamentablemente no eran rectos delante del Señor. Entonces el pueblo viene y pide que le establezcan un rey. Y dice en 1 Samuel, en el capítulo 8, el versículo 4, 1 Samuel 8, el versículo 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto fue un golpe duro para Samuel. Dice el verso 6, pero no agradó Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y mire lo que le responde el Señor. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces, es Dios quien está al control de todas las cosas. Y cuando una enseñanza conforme a la verdad es desechada, no se está desechando simplemente al pastor. Se está desechando a Dios mismo que está detrás de esa enseñanza. No es simplemente, mis hermanos, que cuando aquí no recibimos la verdad de Dios, no recibimos a la persona, no, es Dios quien está detrás, quien está respaldando el ministerio. Por ende, mis hermanos, es nuestra responsabilidad tener ese cuidado por la palabra, pero a su vez si rechazamos lo que es palabra de Dios, estamos rechazando las palabras del mismo soberano del universo. Como le dijo el autor a los Hebreos, ¿y qué piensan ustedes que va a pasar con los que rechacen la sangre de Cristo? Lo mismo va a pasar con nosotros si rechazamos la palabra del Señor. Entonces, tenemos esto, mis hermanos, que el autor nos da a conocer con su petición. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Entonces, en esta petición, mis hermanos, yo veo que hay respuesta para estos dos tipos de personas. Hay respuesta, hay un mandato para aquellos que están de acuerdo con el autor, que realmente han sido redarguidos por esta palabra, que realmente han sido corregidos y creen que es verdad lo que el autor dice, oren por nosotros para que sigamos en este camino. Y también hay un mensaje para aquellos que no están de acuerdo,
que decir, bueno, si no están de acuerdo, oren por nosotros. Oren por nosotros. Si amamos, mis hermanos, como membresía a nuestra iglesia, debemos orar por ella. Esto, mis hermanos, es el eje principal aquí de estos versículos. Recae en la responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia. Si amamos nuestra iglesia, si somos parte de ella, debemos orar por la iglesia. Hemos caído lamentablemente, no solamente nosotros, sino es un problema a nivel general, de que vemos la iglesia como en un modelo de consumo. Como vivimos en una sociedad tan consumista, donde compramos cosas, donde queremos adquirir, donde demandamos nuestros derechos, pensamos que la iglesia también es lo mismo. Un lugar al que venir y simplemente recibir. Y cuando no recibo lo que quiero, me quejo, me enojo, me voy. Pero la iglesia no es del modelo de consumo, sino que la iglesia es un trabajo corporativo. Somos un cuerpo vivo donde cada piedra tiene una función. Somos un cuerpo donde cada órgano tiene una función. Y la principal función que debemos ocupar por la iglesia es la de la oración. Hay que orar, mis hermanos, por la iglesia. Si algo no nos acomoda de la iglesia en el sentido de las cosas importantes, las cosas que realmente importan, la oración es el primer medio para llegar a esto. La oración es el primer medio para orar por nuestros pastores, para orar por los oficiales, por aquellos que están en dirección por delante, para que sea Dios quien lo guíe. Porque si no, ¿quién sabe que somos nosotros los equivocados y no quienes están por delante? Si nosotros estamos en desacuerdo con algo que está sucediendo, hay dos posibilidades. O están equivocados los que están por delante, o estamos equivocados nosotros. Pero si no llevamos esto a la oración y simplemente nos quedamos en la queja, no estamos ocupando los medios que Dios nos ha entregado. Porque la oración, mis hermanos, no es simplemente como un servicio a la habitación en un hotel, donde uno llama y pide y te llevan lo que uno quiere simplemente. Y como Dios siendo un mayordomo o un botones de un lugar que nos trae lo que nos complace. Tampoco, mis hermanos, es simplemente un Cernac como para ir a reclamar y esperar que las cosas se solucionen. Sino que la oración, como dice John Piper, es un intercomunicador en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Si no entendemos los tiempos en los que estamos, no vamos a entender la utilidad de la oración. Y créanme, mis hermanos, que a pesar de que puede ser duro, confrontacional lo que digo, créanme que el primer redarguido por esto soy yo. Por esta palabra. He sido quebrantado realmente por esto, porque es terrible ver con la vanidad con la que ocupamos la oración. Y a la vez es maravilloso ver cómo Dios no nos contesta a todas las cabezas de pescado que pedimos. Hay una anécdota, una historia inventada obviamente, de un hombre que estaba siendo perseguido por un león. Y él estaba tan cerca que él incluso sentía de repente los zarpazos en el pelo de atrás, sentía el aliento, cómo venía, y él iba clamando y decía: Señor, por favor, que este león se convierta, se haga cristiano. Mire la tontera que pide. Y él de repente sigue corriendo y deja de escuchar los pasos atrás y se da vuelta, y el león estaba así orando, arrodillado. Y él dice: gracias, Señor, y se acerca al león para orar con él. Y cuando se acerca, escucha al león que dice: y te agradezco por esta comida que me han mandado. Amén. ¿Se imagina si Dios nos concediese lisa y llanamente todo lo que pedimos? Como dice el apóstol Pablo a los Romanos, ¿qué hemos de pedir? Dice, no sabemos, lo que nos conviene no lo sabemos. Pero Dios intercede por nuestras oraciones, Dios interviene, Dios ocupa esas oraciones. Además, mis hermanos, muchas veces utilizamos la oración como un último recurso, cuando ya no nos queda ninguna otra cosa, ninguna otra posibilidad, cuando las puertas se han cerrado, recién venimos a la oración. Esta expresión que es tan común, que a mí me duele porque muchas veces la he ocupado, pero decir, bueno, hay que confiar en Dios nomás. No queda nada más que confiar en Dios, cuando debería ser lo primero. Lo primero, confiamos en Dios y después vemos todo lo demás.
sin embargo lo relegamos a un tercer plano, cuarto plano. John Piper, mis hermanos, tiene un comentario acerca de esto y de la oración en esta vida de batalla. Y dice, la vida es una batalla. No es todo lo que hay en la vida es mucho más, pero siempre es una batalla. Nuestra debilidad en la oración se debe en gran manera a nuestra ignorancia de esta verdad. La oración principalmente es como un radio portátil en el campo de batalla para cumplir la misión de la iglesia mientras avanza contra los poderes de la oscuridad y la incredulidad. No es de sorprenderse que la oración falle cuando tratamos de convertirla en una llamada casera hacia el cielo para aumentar nuestra zona de confort. Dios nos ha dado la oración como un intercomunicador portátil en tiempos de guerra para que podamos llamar al cuartel general y obtener de todo lo que necesitemos mientras el reino de Cristo avanza en el mundo. Para nosotros la oración nos da el privilegio de integrar las fuerzas en el frente de batalla y para Dios le otorga la gloria de ser el proveedor de abastecimiento ilimitado. Aquel que otorga el poder es quien tiene la gloria. Y así es como la oración salvaguarda la supremacía de Dios en las misiones mientras nos conecta con su gracia para cada necesidad. Estamos en guerra, estamos en batalla, no contra carne y sangre, contra espada, no, sino contra las potestades, contra los príncipes de este mundo, contra el espíritu que opera en el aire, como dice el apóstol Pablo, no recuerdo bien la cita, pero estamos en guerra contra potestades espirituales. Y como no lo vemos, lo olvidamos rápidamente. Por ende, mis hermanos, necesitamos considerar lo que el autor le dice aquí cuando él pide esta oración. Él refleja principalmente dos necesidades de oración. La de la oración por los líderes, por quienes están delante por nuestra iglesia. Debemos orar por ellos, por nuestro pastor, por nuestra pastora, por nuestros oficiales. Por quienes están por delante, ¿por qué? Porque son seres humanos, pecadores como nosotros, que necesitan ser rodeados por esta oración. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, siendo él el apóstol Pablo, constantemente y continuamente en todas sus cartas, ruega la oración por su ministerio. En Romanos 15, en el versículo 30, dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mis servicios a los santos sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. En Colosenses, en el capítulo 4, del versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 25, sucintamente dice, hermanos, orad por nosotros. Quizás no podemos irnos de misiones, pero podemos orar. Quizás no tenemos los recursos para aportar aquí en la iglesia, tantos recursos, pero podemos orar. Quizás no tenemos la habilidad para que nos pongan delante en algún ministerio o en alguna predicación o en algún cuerpo, pero podemos orar. Podemos y debemos orar. Además, mis hermanos, aparte de esto, de esta necesidad también que el autor manifiesta en la oración, también está esta otra lectura que yo le comentaba, que es también para que Dios les confirme la verdad a aquellos que están contradiciendo al autor. Aquellos que los quieren judaizar, aquellos, también dice el autor, oren a Dios, oren por nosotros. Porque si estamos equivocados en cómo estamos dirigiendo la iglesia y en las verdades que presentamos, Dios nos va a mover, Dios nos va a sacar, Dios nos va a quitar. Pero oren. Porque esta situación, mis hermanos, cuando hay un ingreso de enseñanza extraña, cuando hay cosas que permean la iglesia,
cosas del mundo, cosas de metafísica, cosas filosóficas que no son de acuerdo a la palabra del Señor y la congregación se lo cree, el autor, quienes están por delante con la enseñanza de la palabra, evidentemente se van a encontrar con conflicto. Y fue también lo que le pasó al apóstol Pablo, en lo que hemos estado viendo con nuestro pastor en Gálatas, cuando él les dice en el capítulo 4, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y esto puede pasar. Entonces debemos orar por la congregación, debemos orar por quienes están por delante, por el ministerio. Mis hermanos, estos versículos son una invitación a que la mayor preocupación y el mayor aporte que podemos hacer todos nosotros y que todos podemos participar es la oración por nuestra iglesia. La oración por quienes están por delante, la oración por quienes nos dirigen. Y aquí, mis hermanos, quiero también recordar la parábola que Jesús entrega de la viuda y el juez injusto. No sé si usted la recuerda, podemos verla en Lucas en el capítulo 18, en el capítulo del versículo 1 al 7. Leo y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, dice el verso 7, y aquí es donde quiero apuntar su atención, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Como no es el texto de esta ocasión, pero rápidamente podemos extraer principios para nosotros. Primero, si hay algo que nos incomoda, por lo que necesitamos, que no estamos de acuerdo en este sentido en la congregación, pregunta, ¿estamos orando por eso? ¿Estamos orando? Si no estamos orando, hay que orar. Hay que orar por ello, hay que orar de inmediato. Ponga en oración su petición, su clamor. No con murmuraciones, no con quejas, no con difamaciones, con oración. Llevémoslo a la oración. Y segundo, si estamos orando por aquello que nos molesta, tenga fe de que Dios va a contestar. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Si usted clama por algo, si usted lleva clamando tiempo por algo, si usted ora por alguna situación, sepa que Dios ha respondido. Y no ve cambio, Dios ha respondido. Mi hermano, no hay oración que se quede sin respuesta. Hay respuestas que no nos acomodan, pero no hay oración que se quede sin respuesta. Dios responde. ¿Se tardará en responderles? No. Por eso, mis hermanos, oremos por nuestra iglesia. ¿Qué mayor muestra de amor, mis hermanos, que la oración? ¿No se siente usted confortado cuando alguien le dice, hoy he estado orando por usted? Qué rico verlo cuando viene aquí a la iglesia, estuve orando por usted, cuando alguien se acuerda de usted en la oración. Porque para mí, mis hermanos, que el hecho de que te entreguen a la oración es algo maravilloso, porque es decir, Señor, me gustaría ayudarlo, pero yo no puedo. Pero tú eres todopoderoso. Tú ayúdalo. Eso es la oración. ¿Qué prefiere usted, por ejemplo? Supongamos que su auto falla. ¿Qué prefiere usted? ¿Que se lo arregle un mecánico regular, un mecánico más o menos, o el mejor de los mecánicos? El mejor. Y cuando nosotros traemos a alguien a la oración, eso hacemos. Lo estamos trayendo al mejor de los mejores. Eso es la oración, y por eso debemos orar por nuestra congregación, orar por nuestra iglesia. Eso, mis hermanos, es una muestra de amor maravillosa. Pero sin embargo, hemos dejado de orar. Y Sproul tiene una frase muy buena, pero muy directa también, donde dice, la gente que no cree que la oración importa o que la oración funciona, es gente que simplemente no ora. Necesitamos orar, mis hermanos, y
Quiero terminar esta predicación con este versículo de 1 de Juan del capítulo 5, del verso 14, si lo podemos proyectar. 1 de Juan 5, verso 14. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y este verso lléveselo para su casa, llévese esta responsabilidad, que resuene en su mente y en su corazón esta petición del autor: orad por nosotros. Y también entendiendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Le invito a que se ponga de pie y que oremos al Señor por este consejo de su palabra. Padre Celestial, le agradecemos en esta hora, Señor, su consejo. Agradecemos, Dios mío, cómo usted nos habla, nos redarguye, Señor, y nos quebranta de tal manera, Señor, que nos muestra el camino por el cual debemos ir. Pido perdón, Padre Celestial, Señor, por esta falta de oración, Dios mío, que tengo, y que yo sé que mis hermanos también pueden sentir, Dios mío, esta responsabilidad de que muchas veces no oramos como deberíamos, Señor. Nuestros primeros medios son la queja, Señor, son la murmuración, son el enojo y el apartarnos de muchas cosas, mas sin embargo descuidamos el principal medio que tenemos, que es clamar a ti, Padre Celestial. Tú, Dios mío, tú estás por delante de la iglesia, más que los oficiales, más que nuestros pastores, más que cualquier autoridad, Señor. Eres tú quien guarda tu iglesia. Eres tú, Señor, quien resguarda la membresía, la congregación, la enseñanza. Y clamamos a ti, Padre Celestial, para que así siga siendo, Señor. Clamamos a ti para que podamos despertar y movernos, Padre Celestial, como hijos tuyos. Y para que realmente le tomemos el valor que corresponde a la oración, a clamar a ti, porque tú nos escuchas, Señor. Y confiamos también en lo que tu palabra dice, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. Rogamos, Dios mío, por el ministerio de nuestros pastores en nuestra iglesia. Rogamos para que tú los guíes, Señor, los guardes, Dios mío, para que tú pongas, Señor, las decisiones correctas en sus mentes y en sus corazones, para que la palabra por sus labios siempre sea predicada por nuestro pastor, Señor, por nuestra pastora, para que el cuerpo también de ayudantes que tienen los oficiales, predicadores, coordinadores, todos los que trabajan, sean también dirigidos de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea quien dirija todo en este lugar, Señor, porque somos una estación más en esta guerra, Señor, que tenemos contra el pecado, y nuestro principal fin es procurar que tu reino avance, Señor, y que como iglesia reflejemos más y más tu gloria, tu verdad, y podamos decirle al mundo que Dios existe, que está aquí, y que vengan a Él por Cristo. Rogamos, Padre Celestial, esta petición, estas oraciones, Señor, en esta hora, las elevamos a ti, y las elevamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.